Continuamos con este estudio de la Pascua. Ya estamos en el último y en el cierre de esta tarde de mensajes. Y esta es la respuesta. Este último tema es la respuesta. Ya hemos visto todo el panorama. Desde el inicio Dios creó todo bien, perfecto, sin pecado, sin falla. El hombre se rebela contra Dios. El hombre decide hacer su propio camino, su propia voluntad. El hombre decide rebelarse a la autoridad de Dios. Si Dios dice no, el hombre dice sí. ¿Te suena? No siempre es el tema de, pues es que cómo yo voy a estar cargando con el pecado de Adán y de Eva. ¿Has escuchado eso? Que te dicen, es injusto, ¿no? Que por culpa de Adán y Eva yo tenga al día de hoy que estar viviendo con esto. Perdóname, el día de hoy tú y yo tenemos la misma oportunidad que Adán y Eva. El día de hoy tú y yo tenemos la misma oportunidad, o de obedecer a Dios, o de rebelarnos contra lo que Dios dice. Si Dios dice algo en cuestión de tu matrimonio, no, yo prefiero hacerlo a mi manera, en lo que yo considero que es lo mejor. Si Dios dice de alguna manera tu área sexual, no, yo creo que no hay ningún problema en la unión libre, yo creo que no hay ningún problema en que haya relaciones sexuales sin estar casado, yo creo. Si Dios dice que Dios creó a Adán y a Eva y que la familia es entre hombre y mujer, no, yo creo que no está nada mal que nosotros cada quien podamos decidir conforme a lo que nosotros querramos y sintamos. Si Dios dice que debemos de educar a nuestros hijos de determinada manera, el hombre dice, no, yo considero que a como yo crea, no hay que ser fanáticos. Si Dios dice cómo debes de administrar las finanzas y ponerlo a Él en primer lugar en tu vida y ya después todo lo demás empezar a administrarlo conforme a la sabiduría y también a las prioridades que Dios marca, no, yo considero que lo mejor es como yo quiera administrar. A final de cuentas es mi dinero y yo lo gané con mi trabajo y mi esfuerzo. Si Dios dice, ¿sabes qué? En tus prioridades ponme en primer lugar, antes que a tu esposa, antes que a tus hijos, antes que al trabajo, antes que a ti mismo o a ti misma, ponme a mí en primer lugar porque yo puedo sostener tu vida y puedo dirigir y guardar tu vida. No, mejor hay que poner en primer lugar mi trabajo porque soy una persona muy ocupada. Primero en lugar mis hijos porque ellos me necesitan. O en primer lugar yo mismo porque me debo de amar a mí mismo porque si no, no puedo amar a los demás. Y así nos vamos y puedo seguir. Que la humanidad le ha dado la espalda a Dios. Dios en el inicio crea al ser humano para tener una relación y una intimidad con Él, pero el hombre decide darle la espalda a Dios y abrazar su propio camino. Por eso el día de hoy vivimos las consecuencias de nuestras propias decisiones. Inseguridad, violencia, fraudes, secuestros, infidelidades, pleitos, iras, contiendas, divisiones, herejías, una destrucción de la familia, una destrucción del hombre. Ya no es el hombre varonil como Dios lo marca, ya no es la mujer femenina como Dios la marca, ya no son los niños los que respetan a los padres y honran a las personas mayores. Ya empieza a haber un desorden en toda nuestra sociedad. Pero al final de cuentas, como también dice la palabra, luego le echamos la culpa a Dios. Y en ese caminar de toda la humanidad, de darle la espalda a Dios y decidir sus propios caminos, Dios en su gran amor y misericordia marca desde Génesis capítulo 3 cómo iba a tratar con nuestro pecado, con nuestra rebeldía. Tenía que morir un inocente para literalmente tratar con el pecado de los culpables. Y en Génesis 3, Dios cubrió a Adán y a Eva con pieles de un animal que era inocente, mostrándonos precisamente lo que Él iba a hacer por nosotros. Más adelante Dios estipula precisamente lo que es la Pascua, el sacrificio de ese cordero, que con la sangre de ese cordero iba a marcar los postes de esa casa, iba a sellar con la sangre del cordero ese hogar, para que el juicio de Dios no llegara a ese hogar por la sangre del cordero, sino que el juicio de Dios pasara de largo, Pesaj,
Pascua. Y gracias a ese juicio que vino, y gracias a ese cordero que fue sacrificado, el pueblo fue libre de esa esclavitud. Y cuidó Dios de ese pueblo en el desierto. Después vimos precisamente en el siguiente tema que Jesucristo es ese cordero de la Pascua, ese cordero que iba a ser sacrificado por nosotros, que todo lo anterior fueron símbolos nada más, que Dios nos estaba enseñando y mostrando lo que Él mismo iba a hacer por nosotros. Y Jesucristo, cuando cena la Pascua con sus discípulos, que popularmente le llaman la Santa Cena, pero realmente es la Pascua. La Pascua es lo que Jesucristo anhelaba celebrar con sus discípulos. Y ahí Jesucristo parte el pan. Ya no había cordero, no estaban cenando cordero como en la Pascua. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo iba a ser ese cordero que iba a ser pasado por ese fuego. Y lo que Jesucristo ahora parte es el pan, ese pan sin levadura, que la levadura representa el pecado. Y dice, este es mi cuerpo que va a ser entregado por todos vosotros. Y toma el vino como un símbolo nada más de esa sangre del nuevo pacto que iba a ser derramada en esa cruz para perdón de nuestros pecados. Ahora ese pacto en Él, en Cristo Jesús. Vimos su sacrificio por nosotros en esa cruz y el sacrificio del Padre, porque ¿a qué padre le gusta entregar a su hijo para morir? Ningún padre se complace en ver sufrir a sus hijos, ninguno. Y si nosotros, siendo malos, nos duele ver a nuestros hijos sufrir por una enfermedad, por la temperatura en una noche, por una gripa, por una raspadura si se cae de la bicicleta, por un golpe en su brazo, nos duele, por una operación de emergencia, y nos preocupamos, siendo malos. Imagínate el corazón del Padre viendo morir a su hijo por amor a su creación. El Padre entregó a su hijo por ti. ¿Para qué? ¿Para qué entregó el Padre a su hijo? ¿Para qué murió Jesús en esa cruz? ¿Para que tú y yo sigamos viviendo igual? ¿Para qué Cristo Jesús murió en esa cruz? ¿Para que sigamos viviendo como si nada hubiera pasado? Chido, qué padre que entregaste tu vida por mí, pero yo voy a seguir fornicando. Yo voy a seguir viviendo en unión libre. Yo voy a seguir teniendo relaciones sexuales sin estar casado. Yo voy a seguir promoviendo el homosexualismo o promoviendo que no tiene nada de malo y que no es pecado. Yo voy a seguir diciendo que pues no pasa nada, que que mi dinero es mi dinero, ¿no? Y les doy unas moneditas a toda la obra de Dios ahí para que veas, Dios, que también te echo la mano, ¿no? Y te echo unas moneditas de lo que me sobra. ¿Y para qué murió Cristo Jesús en la cruz? Para que yo viva mi matrimonio como yo quiera también. Que los hombres, pues literalmente no amen, ni protejan, ni escuchen a sus esposas, ni vean por la necesidad de ellas, ni cubran sus necesidades. Y que las mujeres pues no respeten a sus maridos. Qué chido que moriste por mí en la cruz, Jesús, pero ¿sabes qué? Yo voy a seguirle faltando el respeto a mi esposo. Ya que él se planche, que él se cocine, que él lo que quiera. Yo estoy muy ocupada, tengo muchas cosas que hacer. Yo voy a vivir en mi vida a mi manera, ya como me han enseñado, ¿no? Pero tú no te metas, Jesús, en mi vida. Gracias por morir por mí en la cruz, pero no te metas en mi vida. Igual los hombres, ¿no? Jesús, gracias por morir por mí, pero no te metas en mi vida. Yo voy a seguir manejando las finanzas como yo quiera. Yo voy a seguir manejando a mi familia como yo quiera. Yo voy a seguir manejando mi agenda como yo quiera. Gracias, Jesús, por morir por mí. Pero ¿sabes qué? No te metas en mi vida. Eres un invitado en mi casa. Claro que puedes venir cuando quieras, pero no me abras mis cajones, ni me revises mis cosas, ni te metas en mi historial de la computadora, ni andes revisando las películas que veo, ni las páginas que visito. No te metas en mi vida, no te metas en mis finanzas. ¿Por qué checas mi estado de cuenta?
¿Por qué te fijas en el porcentaje que doy para tu obra? ¿Por qué andas metiéndote en mis finanzas? ¿Por qué te andas metiendo en mi educación a mis hijos? ¿Qué tiene de malo que mi hija le guste el reggaetón? No tiene nada de malo que mi hija baile sensual o que se vista como se viste. Yo le compro las minifaldas. No te metas, Jesús. Tú ya moriste por nosotros, qué padre, ¿verdad? Siento bien bonito, pero no te metas en mi vida. No te metas en mi vida, en mi matrimonio. No te metas diciéndome que tengo que respetar y honrar a mi esposo. No me digas que él es mi cabeza, no me digas eso. No me digas que tengo que respetarlo como autoridad de la casa, no me digas eso. O los hijos, no me digas que tengo que respetar a mis padres. ¿Ya viste cómo son? ¿Ya viste cómo me hablan mi papá y mi mamá? ¿Ya viste cómo son ellos? ¿Y quieres que yo los respete y los honre? Por favor, Jesús. Mira qué padre que moriste por mí en la cruz. Pero no te metas en mi relación con mis padres. No te metas en mi relación con mi novio. Oye, ¿qué tiene de malo que tenga un novio? No tiene nada de malo, Jesús. Sí, yo sé que en tu palabra no dice nada y que hablas tú de compromiso, pero a mí no me interesa el compromiso. Me interesa pasarla bien y divertirme. Entonces, Jesús, qué padre que moriste por mí en la cruz, pero no te metas en mis relaciones. No te metas en mis decisiones, no te metas en mi familia, no te metas en mis finanzas, no te metas en mi agenda, no te metas con mis amigos. ¿Qué tiene de malo? Ellos no son influencia. Bueno, sí, un poquito son mala influencia, pero ¿y qué tiene? No te metas con mis amigos, no te metas en mis amistades, no te metas en la educación, no te metas en el gobierno, en las decisiones, en las leyes. No, Jesús, tú quédate en esa cruz, clavado ahí. Y ahí te dejamos y te vemos muy bonito como un símbolo, pero no te metas en las decisiones de nuestros gobiernos, que no te metas en las decisiones de nuestros políticos. Ellos saben gobernar, ellos saben dirigir, ellos saben poner leyes. No te metas en las leyes de nuestro estado, de nuestra ciudad, de nuestro país. No te metas, Jesús. Tú ya diste tu vida por nosotros en esa cruz, gracias, pero no te metas. ¿Qué es la Pascua? ¿Qué es Semana Santa? ¿Qué es Semana Santa? ¿Qué es la Pascua? ¿Qué es el sacrificio del Hijo de Dios por ti? ¿Qué es? ¿Qué es el sacrificio del Hijo de Dios? ¿Qué es el sacrificio de Jesús por ti y por mí? ¿Qué es? ¿Cómo impacta tu vida? ¿Cómo impacta a tus hijos? ¿Cómo impacta a tu familia? ¿Cómo impacta tu economía? ¿Cómo impacta tu forma de pensar, de hablar, de reaccionar? ¿Cómo impacta tu forma de administrar? ¿Cómo impacta tu forma de ver esta sociedad? Romanos 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para la muerte por el bautizo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, no sirvamos más al pecado. No vivamos conforme al pecado,
No podemos mantenernos ahí, no podemos seguir pensando igual, no podemos seguir viviendo igual. Ay, qué padre la Semana Santa. Ay, qué padre. Y ahora ya ni voy a hablar de la abominación, que es algunos que hablan de huevitos y de conejos. Es el sacrificio que fue hecho por ti y por mí. Es el regalo del perdón y de la vida eterna. Y fue carísimo para Dios haber entregado a su Hijo. Fue dolorosísimo. ¿Para qué? Para que tú y yo sigamos viviendo igual. Para que sigamos pensando igual. Para que sigamos actuando igual. No te metas en mi vida diciéndole. Cuando Él entregó a su Hijo, no escatimó ni a su propio Hijo. No escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Él no escatimó nada, se entregó completamente. Y tú que escatimas a Dios, le das las sobras de todo, de tu tiempo, de tu familia, de tu forma de pensar, de tus finanzas, le das las sobras y las sobras. ¡No! Él es el Señor, Él no necesita nada de ti, no necesita nada de mí, no me necesita, no te necesita. Somos nosotros los que necesitamos entender que le honramos con nuestras vidas. Ve la cruz, por eso les digo, si no entiendes la cruz, no has entendido nada. La cruz no es para principiantes, no es el ABC. La cruz es el motor para un cambio verdadero, para perdonar, para morir, para servir. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13 dice: por tanto, por todo esto, ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se amolden, no se conformen a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, apartado para Él. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Apártate del pecado, renuncia al pecado, no andes coqueteando con el pecado. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles fuimos rescatados como con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas perecederas, no con cosas vanas como el oro o la plata. Fuimos rescatados por la sangre del único Hijo de Dios. El Mesías, el Cristo, el Creador, se entregó en esa cruz por ti y por mí. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cómo impacta la cruz de Cristo tu vida diaria? ¿Cómo impacta la cruz de Cristo, su sacrificio? ¿Cómo impacta tu matrimonio? ¿Cómo impacta tu relación con tus hijos, con tus padres? ¿Juzgándose unos a otros? ¿O de la manera que Cristo os perdonó, se perdonan unos a otros? Se aman, se respetan, se sirven unos a otros. Romanos 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La muerte ni el pecado tienen autoridad sobre mí, sobre una hija y un hijo de Dios. Porque lo que era antes imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado,
condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse, el dedicarle tiempo a la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tan tan. Mas vosotros, que han entendido el sacrificio tan grande de Dios por ti, que has contemplado la cruz y has dicho: de aquí nunca me voy a separar. Aquí hay perdón, hay vida eterna, hay nueva vida, hay sabiduría, hay gasolina para seguir avanzando y no pararme. Hay propósito en mi vida, hay identidad en quién soy. Soy comprado por la sangre del Hijo de Dios y soy injertado en una familia. Soy adoptado, por eso ahora puedo decir: Abba, Padre. Mas vosotros, dice Romanos 6, versículo 9, no servís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en ti, le anhelas. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de entre los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de entre los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, preciosa familia, esta es la conclusión. Esta es la conclusión de toda la Pascua, de todo el estudio. Así que, hermanos, deudores somos. Somos deudores y con nada podemos pagar el sacrificio de Jesús. Ni entregando todo tu dinero, ni entregando toda tu vida, ni entregando a tus hijos, ni entregándote tú mismo, ni nada, con nada podemos pagar el sacrificio de Jesús en la cruz. Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos: Abba, Padre, Papito amado. Esta es la conclusión. ¿Qué respuesta vas a dar tú? ¿Cómo vas a vivir? ¿Has entendido el sacrificio de Jesús por ti? ¿Lo has entendido en verdad? No aquí, no aquí, acá. En verdad, te quebranta, te hace llorar, te quebranta y te hace gritar y decir: Señor, gracias, gracias, gracias. Te necesito, anhelo estar contigo, anhelo pasar tiempos contigo. O la neta tienes otras prioridades. Checa tu agenda de esta semana. Esta semana, no te pido un mes, no te pido un año, esta semana. Echa un ojo hacia tu semana, hacia tu agenda de la semana que acaba de pasar. ¿Qué dice tu agenda? ¿Dónde está tu prioridad? ¿Qué es o quién es tu prioridad? Sé honesta, sé honesto. ¿En qué lugar está Dios? ¿Qué le vas a decir?
Pero Cristo está con los brazos abiertos. Y Él nos da otra oportunidad. Arrepiéntete. Pídele perdón. Vive para honrarlo. Mi vida y tu vida deben de traerle honra a Él. No a mi trabajo, no a mis proyectos, no a mí mismo, no a mi hijo, no a mi hija. Vivimos para traerle gloria y honra a Él, porque Él murió por ti, porque Él lo entregó todo por ti, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Y que toda boca confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Echa un ojo a tu agenda de la semana pasada. ¿Qué fue tu prioridad? Amada familia, si nuestras vidas no le traen honra a Él, si no honramos su sacrificio, no hemos entendido nada. Nuestras vidas hablan más que nuestras palabras. Nuestras vidas dicen en quién creemos. Nuestras vidas dicen a quién traemos gloria. Nuestras vidas hablan cuáles son nuestras prioridades. ¿Has fallado? ¿Ya te cayó el 20? Pídele perdón. Pídele perdón. Acércate confiadamente al trono de la gracia. Acércate confiadamente al trono de la gracia. Él no está enojado. Él te ama. Satanás es el que nos quiere alejar de Él. Acércate. Inclina tu cabeza. Arrodíllate. Pídele perdón. El sacrificio ya fue hecho. Y se levantó de entre los muertos y tiene toda autoridad y está a la diestra del Padre. Y te ama. Y el Padre te ama de tal manera que entregó a su único Hijo por ti. Pídele perdón. Renuncia al pecado. No puedes tener a Dios y tener tu pecado. Tú ya sabes lo que tienes que renunciar. Tú ya sabes lo que debes de hacer. Dios ya te lo dijo. Ven a la vida. Deja la muerte. Suelta tu pecado. Suelta esos hábitos. Deja esas amistades. Renuncia a esa relación. A ese negocio. Dios lo conoce. Dios lo sabe todo. Nada se oculta ante sus ojos. Pero Él te ama y te está llamando y te está diciendo: ven a mí. Ven a mí. Renuncia al camino de muerte y ven a la vida. El Cordero ya fue sacrificado. Él es nuestra Pascua. Y como dijo Jesucristo, el que cree en mí, el que viene a mí, no tendrá hambre. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, también dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Ahí en tu lugar, arrodíllate. Si puedes, arrodíllate
¿Qué importan los que están a un lado? ¿Qué importa el que está atrás, adelante? ¿Qué importa que se burlen? ¿Qué importa? Nada. Dios está aquí, ahora, y te está hablando, te está tocando la puerta de tu corazón y te está diciendo: sí, eres tú, eres tú, eres tú. Arrodíllate ahí, inclina tu cabeza y pídele perdón y dile: perdóname, Señor. Tú me conoces, tú lo sabes todo. Perdóname. Perdóname, Señor, por no valorar tu sacrificio, por no valorar a tu Hijo Jesucristo. Perdóname, Padre. Perdóname, Padre, por dejarme influenciar por este mundo y no por ti, Señor. Perdóname por abrazar mi carne, mis proyectos, mi egocentrismo, mi flojera, mi indiferencia a ti. Perdóname. Me entrego a ti, Señor, y lléname con tu Espíritu. Transfórmame. Te lo pido. Te lo pido por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Ay, querida familia, amigos amados, iglesia comprada por la sangre del Cordero, iglesia perdonada de su pasado y restaurada y rescatada por la sangre del Hijo de Dios. Ustedes son muy amados, son muy importantes para Dios. No pierdas tu tiempo, no inviertas tu vida en lo que aquí se va a quedar. No te dejes influenciar por este mundo. Ama a Cristo, conócelo, deleítate en su amor. ¿Quién eres? Eres una hija o un hijo de Dios, comprados por la sangre del unigénito del Padre en esa cruz. Él compró tu alma y compró y pagó el lugar, tu asiento en su mesa, y puso tu nombre, pero le costó a Él su vida en esa cruz. Ese Cordero de la Pascua ya fue sacrificado y te ha dado identidad. Eres una hija, eres un hijo de Dios. Pórtate como tal. Vive libre. Ya no eres esclavo del pecado. Jesucristo en esa cruz rompió esas cadenas. Ya no hay esclavitud. Dios no te ha dado espíritu de cobardía ni de esclavitud, sino nos ha dado espíritu de poder y de dominio propio. El Espíritu Santo mora en la vida del creyente. Tienes el mismo poder dentro de ti, el poder que levantó a Jesucristo entre los muertos, a Lázaro después de 4 días de muerto. Es el mismo Espíritu que ahora vive en todo aquel que cree en Cristo Jesús y le ha entregado su vida y lo confiesa como su Señor y como su Salvador. Ya no eres esclava o esclavo del pecado. Vive como una hija o como un hijo de Dios, perdonado. Que tu pasado no te persiga. Si le has entregado tu vida a Cristo y te has arrepentido de tu pasado, levanta tu mirada, levanta tu cara y camina con tu cara en alto, porque has sido perdonada y has sido perdonado por el Hijo de Dios en esa cruz y nos ha llamado sus hijos y podemos decir: Abba, Padre. Y como el apóstol Pablo, fui aquello, pero ahora he sido comprado por la sangre del Hijo de Dios. Y mi vida va a gritarle a la gente quién es el número 1 en mi vida. Que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe, querida familia. Ha sido un placer para mí estar esta tarde con ustedes.
y estar meditando juntos en este panorama y en estos pasajes. ¿Cuál es tu respuesta a Cristo Jesús? ¿Cuál es tu respuesta a su sacrificio en esa cruz? Vivamos libres del pecado. Vivamos dirigidos por el Espíritu Santo. Vivamos como hijos e hijas de Dios. Que Dios los bendiga.